Hola queridos hermanos, gracias por continuar con el estudio del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Hoy día a nosotros nos toca, con la ayuda del Señor, explorar el capítulo, la lección número 20, que sería las instrucciones finales, tercera parte. En esta oportunidad nos compete ver, digamos, las referencias que hace el apóstol Juan en el capítulo 14 y en el 15 sobre el Espíritu Santo. Y bueno, qué características, qué cosas podemos aprender nosotros de las referencias estas, donde habla de la venida del Señor Jesús. Recordemos nosotros el contexto en el cual Jesús habla estas cosas con sus discípulos, ya en soledad, en una conversación íntima, ya sin personas, digamos, que lo iban a traicionar, ya estaba el grupo íntimo, digamos, del Señor, los hombres que iban a expandir el Evangelio en el mundo. Y bueno, aquí el Señor les introduce esta noticia de si bien Él se iba, pero Él no los iba a dejar solos, ¿no? Las referencias que nosotros tenemos, vamos a leerlas porque son breves y es lindo leerlas. Se encuentran en el capítulo 14, versículo 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, el 14:15, y ahora el 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Luego el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y finalmente en el capítulo 15, eh, pero cuando el versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y bueno, y qué cosa, ¿no? Qué cosa que, fíjense ustedes, que si uno lee, ¿no? El 14, las tres porciones que nosotros hemos leído finalizan con algo, finalizan con una connotación, digamos, de aliento de parte del Señor. El 14:18 dice: no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. El 14:20, perdón, el 14:27 dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y el 16, perdón, y el 15:27 dice: vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Y el 16:1 dice: esta cosa os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y qué cosa tan interesante. ¿Por qué? Porque asocia al Espíritu Santo con algunas características, bueno, con algunas sensaciones o sentimientos que nosotros tenemos, ¿no? Como decir, bueno, vamos a tener tropiezo, vamos a tener miedo, o vamos a tener o vamos a tener bueno, un sentimiento de que estamos solos, y no es así. Entonces, bueno,
inicialmente vamos a comentar un poquitito, vamos a ver qué cosas hay en la primera parte del versículo, o sea, en el 14-16, allí hay algunos detalles. Lo que quisiera que veamos es, bueno, que Jesús le dice, yo voy a enviar otro consolador. Y ahí a lo que se refiere es a otra persona igual a mí. O sea, yo me voy, porque él había dicho, yo me voy, dentro de poco yo ya no voy a estar con ustedes, pero voy a enviar otro igual a mí. Y nos habla de la naturaleza, digamos, del Espíritu Santo, alguien del mismo carácter que el Señor Jesucristo. Eh, o sea que, bueno, ¿por qué digo esto? Porque durante mucho tiempo se ha pensado que el Espíritu Santo era una influencia, era un viento, un soplo, algo impersonal, ¿sí? Que Dios iba a enviar algo impersonal a ayudarlos y no se lo consideró como una persona o como Dios mismo, digamos, en la persona del Espíritu Santo el que iba a hacer esta obra. La idea básica, eh, ¿no es cierto? No es, bueno, y también este pensamiento, el pensamiento de decir, Él va a ser un consolador. Y nosotros a veces, por la traducción que tiene esa palabra, por el uso, nosotros pensamos que es alguien que va a aliviar el sufrimiento, o sea, alguien que va a ser un aliviador del sufrimiento, pero eso es una definición muy pobre, ¿sí? En realidad, el, la traducción de la palabra consolador es alguien que va a venir y se va a parar al lado mío, ¿eh? Alguien que va a estar a mi lado para defenderme y para varias cosas más que ya vamos a ver dentro de unos minutos. Los griegos usaban esa palabra paracleto y ellos la usaban en algunas ocasiones, vamos a tratar de ver. Primero ellos decían que el paracleto, ese abogado, que es otra de las traducciones, es una persona llamada como abogado para defender a un acusado y al que se le va a imponer una pena. ¿Mm? Bueno, esa era una traducción. Otro uso que le daban ellos a la palabra era que podía tratarse de un experto. Un experto al que se llama para que nos aconseje en una situación difícil. Y bueno, y ahí vamos descubriendo para qué podemos nosotros, digamos, cuán importante este ayudador en nuestro diario vivir. Un experto al que uno le llama para que le aconseje. Yo muchas veces cuando oro le pido al Señor que Él me guíe y me enseñe qué cosas tengo que orar yo, porque yo no, hay cosas que ni sé, no entiendo, o que ni siquiera me he dado cuenta. Y el Espíritu Santo te hace percibir cosas y te hace que uno ore por cosas que uno realmente no había pensado que iba a estar orando, ¿no? O que se extienda la oración. Que se extienda la oración porque uno consideraba, no tenía en mente ciertas cosas, o en su lista, o en su apuro, y el Espíritu Santo te dice, no, también tenés que orar por esto. Un experto. Y la tercera, el tercer uso que se destaca es, por ejemplo, es a alguien que se llama para ayudar a una compañía de soldados que se encuentra deprimida o desanimada, infundiéndole nuevo ánimo. ¿eh? Es alguien que se llama para infundir nuevo ánimo a una compañía de soldados que se encuentra cansada, desanimada. Eso también es el paracleto. Y por último, otro detalle que he encontrado sobre esto es, hay en las Biblias clásicas inglesas, hay una traducción de Wycliffe, y allí él lo traduce como confortador, ¿no? Confortador, y era alguien que infundía valor a personas derrotadas o acobardadas o desanimadas, ¿sí? O sea, el confortador, ¿qué hace? Da vigor, espíritu y fuerza. Así que el Señor Jesús, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Yo le encargo a usted una tarea muy dura.
le encargo una gran tarea, una tarea pesada. Los mando a una misión difícil, pero voy a enviar a alguien, el Paracleto, que los va a guiar a lo que deben decir y hacer y los va a capacitar a ustedes, los va a fortalecer, le va a dar vigor, le va a dar nuevo ánimo y se va a parar al lado de ustedes. ¿Mm? ¡Qué maravilla! Otra cosa que, bueno, otra característica que señala el versículo 16 es que ese defensor iba a estar para siempre con ellos. Ustedes recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo tenía apariciones donde eran momentáneas, o sea, había que hacer algo importante, venía sobre alguien, lo capacitaba el Espíritu de Dios y luego se iba. Por ejemplo, bueno, tenemos varios ejemplos en el Antiguo Testamento, ustedes pueden leerlos, Saúl es uno de ellos, algo que se me viene a la mente ahora en este momento. Pero en esta nueva época, en esta nueva era que iniciaba con la iglesia, el Espíritu Santo ya no se iba a ir, iba a quedar e iba a estar con nosotros y en nosotros. Bueno, y esto es una cosa importante para nosotros que nos olvidamos de las cosas, nos olvidamos de todo lo que aprendemos, nos olvidamos del Señor y nos olvidamos de que el Señor está en nosotros, ¿no? Y es un llamado a la santidad personal y a abandonar las viejas mañas que nos acompañan para poder agradarle a Él en todo momento. Otra de las características que figura en el versículo 17 es que era el Espíritu de verdad. Ustedes recuerden que Jesús había dicho que Él era la verdad. Entonces, si Él iba a enviar a otro semejante a Él, era este Espíritu de verdad que además iba a transmitir la verdad, iba a hacer recordar la verdad de todas las cosas habladas por Jesús. Y bueno, ¿no? El detalle de que iba a estar en nosotros, no al lado nuestro, sino dentro nuestro, ¿no? Y bueno, en segundo lugar quisiera que veamos el tema del ministerio, o sea, cuál era el ministerio del Espíritu Santo. Figura, bueno, acá el versículo 26, el versículo 26, habla sobre estas cosas. Acá dice que Él os enseñará todas las cosas. Y la palabra todo era, a ver, ¿a qué se refiere con todo? Porque, a ver, uno puede hacerlo muy místico esto, puede hacerlo muy místico, o sea, te va a jugar a la ruleta y le pedí al Espíritu Santo, porque así hace mi hijo el más chiquito, el de 5 años, él dice, yo quiero saber, yo le digo, a ver, ¿qué mano quiere el caramelo? ¿Derecha o izquierda? A ver, espera, voy ahora, dice. Espera que voy ahora, Dios me ha dicho que está en tal lado. Nosotros, esa 5 años, ¿qué sabe él, no es cierto? Pero nosotros tenemos esa misma conducta a veces. Somos muy infantiles para pensar y como leemos un pedacito, nos acordamos un pedacito nomás de la palabra y no leemos todo, no hemos estudiado bien tal vez. Somos, como decía Rairi en su comentario, somos teólogos ignorantes, ¿no es cierto? Es lo peor que hay, es lo que no hay que ser es teólogo ignorante. Entonces, el Espíritu Santo nos iba a enseñar todas las cosas que nosotros, nos iba a enseñar todas las cosas que son necesarias para el ministerio, que son necesarias para cumplir la comisión que Jesucristo nos da. Eso es lo que nos va a enseñar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos va a enseñar a nosotros ninguna otra cosa que no esté relacionada con esto. Y a continuación Jesús lo reafirma y dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, repasar todo lo que el Señor dijo. Imagínense ustedes, ellos acongojados por la partida del Señor, y Jesús largándole un caño de doctrina que requería una profundidad, digamos, tal vez, y el Señor lo menciona un montón de cosas, vuelo de pájaro, pero él dice, bueno, pero tranquilo. Hasta en eso Dios es delicado con nosotros. Él sabe el estado y la preocupación y la angustia que tenían estos
estos discípulos, y él, ¿qué hace? Él dice, yo pienso en todo, no se preocupen, él le va a recordar todas las cosas que yo le he dicho. Y así es de maravilloso Dios, así es de maravilloso el Señor, que contempla todas nuestras situaciones. Si hay alguien que nos entiende a nosotros y conoce todo lo que nos pasa y cómo vivimos, es el Señor, ¿no? Bendito sea el Señor. Y a continuación, él habla de la paz, ¿no? El versículo 27, uno dice, ¿qué tiene que ver ese versículo con lo que ha dicho anteriormente, ¿no? Y esa paz de la que habla el Señor, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué paz tenía Jesús, por el amor de Dios, si lo iban a crucificar? Horas más tarde estaba sudando sangre él en el huerto de Getsemaní. ¿De qué paz habla Jesús? Es increíble que él diga que él le iba a dar su paz. ¿Él tenía paz? Bueno, evidentemente sí la tenía, porque él no habla de paz, de ausencia de conflicto. Jesucristo no tenía paz de ausencia de conflicto. La paz que él tenía era la paz que da saber que a pesar del conflicto uno está alineado con la voluntad de Dios. Y de esa paz habla el Señor. No, él no dice que nosotros, al servirlo al Señor y con la ayuda esta maravillosa del Espíritu Santo, no dice que nosotros no vamos a tener conflicto. Porque el Paráclito, ¿qué es lo que hace? No te saca del juicio. Viene a ayudarte. O sea, uno tiene que pasar la prueba. El soldado que está deprimido está en la guerra, está cansado, está agotado, está desanimado, y el Paracleto, ¿qué hace? Viene a ayudarlo para que siga peleando. Entonces no es que el Paracleto va a venir para llevarnos a Cancún a nosotros. Estamos muy equivocados. ¿eh? Uno, uno no tiene que pensar que el Espíritu Santo nos va a llevar de vacaciones a nosotros. El Espíritu Santo lo que va a venir a hacer, no va a venir, no va a decir, dame la espada, yo te la voy a afilar. Yo te voy a hacer acordar todas las cosas que Jesús ha dicho. Y bueno, pero me viene a la mente algo que yo siempre pienso, siempre digo, ¿no? ¿Qué me va a hacer acordar el Señor si yo no sé nada? ¿Cómo nosotros podemos pretender que el Señor haga algo con nosotros si nosotros no estudiamos? Si nosotros no leemos, no sabemos, no enseñamos. Si nosotros no nos sentamos a tratar de entender qué es lo que dice la palabra de Dios. Si a nosotros nos regala un comentario, un diccionario bíblico y no lo hemos abierto en la vida, ¿cómo podemos pretender que venga el Espíritu Santo a hacernos recordar algo que nosotros no sabemos? Acuérdense ustedes que el Espíritu Santo, acá Jesús le dice, él le va a recordar todas las cosas que yo he hablado a ustedes. O sea, había una ventaja de que venga el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los discípulos habían estado al lado de Jesús y lo habían escuchado 3 años. 3 años escuchando la palabra del Señor y viendo cosas y viendo eventos y cosas. Y el Espíritu Santo iba a recordarle a ellos estas cosas. Pero nosotros, ¿qué podemos pretender que el Espíritu Santo venga a hacer magia acá si Él nos va a recordar las cosas que el Señor ya nos ha hablado, que nosotros hemos leído en la palabra de Dios, que hemos estudiado, que nos hemos preocupado por conocerle al bueno? Tenemos que nosotros mirar para adentro nuestro y ver si realmente estamos invirtiendo en esto, porque si no, ¿qué herramienta vamos a tener? ¿Qué cosa va a poder usar el Señor para recordarnos a nosotros las verdades? Y bueno, pasado esto, digamos, donde el Señor habla sobre la paz, ya llevo 19 minutos, vamos terminando. Bueno, ¿cuál iba a ser el testimonio del Espíritu Santo, no? Y dice Juan 15:26, Él dará testimonio acerca de mí. Esa iba a ser la función del Espíritu Santo, dar testimonio acerca de mí, dice Jesús. Y vosotros, y cuál iba a ser la misión de ellos, y ustedes van a dar testimonio, también van a dar testimonio acerca de mí, porque han estado conmigo desde el principio.
Entonces, esto es una buena evaluación de si realmente un ministerio o lo que yo estoy haciendo está alineado, digamos, con los propósitos de Dios. Está dando testimonio acerca del Señor Jesús. ¿Eh? Porque hay porque, a ver, todos creo que hemos tenido oportunidad de escuchar sobre personas o sobre grupos de personas que tal vez son sinceras pero que pierden el enfoque y empieza a prestar más atención al Espíritu Santo y a buscar una obra del Espíritu Santo, algo sobrenatural, siendo que el Espíritu Santo lo que tiene que hacer es dar testimonio de Jesús. Entonces, si nosotros estamos alineados con esto, lo que tiene que resaltar es Jesús, es que se hable de Jesús, que se dé testimonio de Jesús. Entonces ahí está el Espíritu Santo. Donde no se hable de Jesús, tenemos que tener ciertas dudas. Y entonces, el Espíritu Santo, bueno, iba a hacer dos cosas, ¿sí? Acá estamos nosotros leyendo respecto al 15, ¿sí? Acá dice, Él dará testimonio de mí, ustedes van a dar testimonio. Bueno, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer, digamos, en la persona? Lo que hace en la persona es, bueno, ya sabemos que va a ayudar a que la persona se convenza. Y eso lo hace de dos formas, obrando directamente en la persona. ¿Sí? O sea, hay dos ideas que están relacionadas con el pensamiento de estos versículos. La primera es esta, que el Espíritu Santo obra directamente en la persona y o sea que la respuesta, o sea, la idea que se hace una persona cuando uno le testifica de Jesucristo, o sea, cuando uno da testimonio de Cristo, en la mente de la persona se hace una representación de algo. Nosotros no podemos saber qué es lo que él está pensando, pero en la mente de la persona se hace una representación de lo que es Jesucristo, de lo que es Dios. Y la persona tiene una respuesta a eso, ¿no es cierto? Esas ambas cosas, la representación y la respuesta, son influenciadas o guiadas por el Espíritu Santo, para que entienda realmente quién es Jesucristo y qué es lo que ha hecho. Dice el comentarista que la reacción de la mente humana y la respuesta del corazón humano a la obra o sea, el Espíritu Santo, perdón, la reacción de la mente y la respuesta del corazón son obra del Espíritu Santo. Eso no hay ningún predicador ni no hay ninguna persona que pueda hacer eso, porque es una cosa sobrenatural. Entonces, eso es una parte. Y la otra parte era como yo les decía recién, la otra parte es el testimonio que damos nosotros. El testimonio que damos nosotros también es parte del testimonio de que van a hablar van a dar testimonio de mí y ustedes también van a dar testimonio de mí. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús produciendo esta obra en la mente y en el corazón de las personas, para que entienda. Pero nosotros también vamos a dar testimonio y para nosotros dar testimonio implica algunas cositas que me gustaría que nosotros repasemos. No se puede dar testimonio si no hay una larga comunión e intimidad con Cristo. No puede haber un testimonio sin una experiencia personal. Solo podemos testificar de Cristo si hemos estado con Él. Primer detalle. El segundo es que el testimonio cristiano viene de una convicción interior. No puede haber testimonio eficaz de Cristo sin esta convicción interior que viene de la intimidad personal con el Señor. Entonces ya estamos acá con dos cosas: tener una experiencia personal, tener intimidad. Y la tercera cosa es que el testimonio cristiano sale al exterior. No es un testimonio
que se guarda ni es una cosa interna. El testigo cristiano es la persona que no solo conoce a Cristo, sino que también quiere que los otros le conozcan. Entonces son tres detalles: la intimidad, la convicción y el dejar que salga el testimonio. Es un privilegio para nosotros ser testigos de Cristo en el mundo, y no podemos serlo sin conocimiento personal y una íntima convicción y un testimonio de nuestra fe hacia afuera. Y bueno, con esto nosotros doy por finalizado, digamos, los detalles y los comentarios sobre este capítulo, sobre la introducción que hace el Señor en este capítulo 14 y 15 sobre el Espíritu Santo y sus funciones. Pero tenemos más, digamos, que hay otras referencias, sobre todo en el capítulo 16, donde se puede leer en el 16 del 5 al 11. También hay otra referencia en el 12 bueno, prácticamente del 5 al 15, ahí hay otra referencia del Espíritu Santo, que bueno, ya la vamos a ver más adelante. Así que bueno, hermano, varias cositas para pensar, varias cosas para orar. Que este mismo Espíritu Santo, que el Señor, que es nuestro ayudador, nuestro aconsejador, el que nos infunde vigor y fuerza, también les infunda a ustedes ese vigor y esa fuerza y ese ánimo para, ya sé que están cansados ya, sé que están cansados de perseverar en el estudio y en la búsqueda del Señor aquí en este Evangelio, pero recuerden ustedes que esto puede ser muy, muy plano, un río así, un arroyito, o puede ser un mar muy profundo. Que sea Él el que nos guíe en las profundidades para que podamos nosotros crecer y ser testigos útiles para Él y para su gloria. Que Dios los bendiga y los animo a continuar con el estudio del Evangelio de Juan.